Pero en ese momento descubrió que no sólo la casa había sido engullida por misterios, era la propia noche. Una brisa nocturna comenzó a levantar las cortinas y mezclándose con el aire del interior del cuarto, masas de nubes informales flotaban con mecánica complacencia por el cielo gris, pétreo, un cielo en sí mismo, informe en lugar del uniformemente infinito. A su izquierda observó que la superficie interior de la ventana abierta reflejaba un extraño rostro, su propio rostro, y empujó a esa criatura dominada por el miedo hacia la oscuridad. Por fin Arthur Emerson logró dormirse esa noche, pero también soñó. Sus sueños no poseían ninguna forma definida, un reino de niebla donde planeaban sombras retorcidas que se movían con fluidez en una masa oscura. A continuación, a través de las nubes de niebla de la deriva extrañamente agrupadas, vio una sombra cuya oscura monstruosidad hacía que las otras parecieran compactas y radiantes. Era un coloso deforme, un monumento desfigurado, tallado en la absoluta densidad del abismo, más negro, y en ese instante las sombras menores, las sombras pálidas y exiguas, parecieron unirse en un chirriante coro para venerar a la más grande. Miró fijamente a la ciclópea masa en un trance de terror, cuando su montañosa mole comenzó a moverse, alargando lentamente parte de sí misma, reflexionando lo que parecía un brazo deforme. Cuando se despertó y tras apartar las sábanas, sintió una cálida brisa que flotaba hacia el interior a través de una ventana que no recordaba haber dejado abierta. A la mañana siguiente, comprendió que las extrañas influencias que permanecían desde el día anterior no iban a darle ninguna tregua. Alrededor de toda la hacienda Emerson se había formado una niebla ominosa que cegaba a los moradores de la casa, impidiéndoles ver la mayor parte del mundo más allá. Las pocas formas que permanecían visibles, los árboles más cercanos y oscuros, algunos arbustos de rosas que se aplastaban contra las ventanas, parecían haber perdido cualquier sustancia terrenal y creaban un paisaje a un mismo tiempo infinito y claustrofóbico. Una hacienda de sueño, visibles tras la niebla, los cisnes graznaban en el lago como banshees, incluso Graf, cuando apareció en la biblioteca ataviado con una enorme chaqueta de encargado y pantalones manchados, parecía más un espectro de mal agüero que un hombre. —¿Estás seguro? —preguntó Arthur Emerson, que estaba sentado junto al escritorio— ¿de que no tiene nada que informar acerca de estas criaturas? —No, señor —replicó Graf—, nada. Sin embargo, Graf había descubierto algo que pensaba que el amo de la casa debía ver por sí mismo. Juntos bajaron a las distintas escaleras que llevaban hasta los múltiples sótanos y cámaras de almacenamiento bajo la casa. De camino Graf explicó que, como también le había ordenado, estuvo buscando al gato, al cual no habían visto desde hacía la noche anterior. Arthur Emerson no se limitó a mirar a su encargado y a asentir en silencio, mientras se preguntaba entre dientes por el extraño aire que percibía en el viejo sirviente. Entre frase y frase el hombre comenzaba a tararear, o más bien a cantar con voz gutural de una manera sumamente peculiar. Tras adentrarse un buen trecho por las oscuras catacumbas de la casa Emerson, llegaron a un cubículo apartado que parecía haber quedado en medio hacer cuando la casa fue construida mucho tiempo atrás. No había luz eléctrica, excepto por la que recientemente había improvisado Graf. Las paredes de piedra no estaban enyesadas ni pintadas, y el suelo de piedra era viva y dura. Graf señaló hacia abajo y su dedo torcido dibujó en el aire un arco a través de la sepulcral penumbra del cuarto. Arthur Emerson observó entonces que el lugar se había transformado en un matadero repleto de restos de pequeños animales, ratones, ratas, pájaros, ardillas
e incluso unas cuantas crías de comadreja y de mapache. Ya sabían que el gato era un cazador compulsivo, pero le pareció extraño que todos estos cadáveres hubieran sido transportados hasta aquel cuarto, como si fuera alguna clase de santuario de mutilación y muerte. Mientras contemplaba esta macabra estancia, Arthur Emerson percibió por el rabillo del ojo que Graff tocaba nerviosamente algún objeto que escondía en el bolsillo. En efecto, qué extraño se había vuelto el viejo sirviente. —¿Qué llevas ahí? —preguntó Arthur Emerson. —Señor —replicó Graff, como si sus movimientos manuales hubieran sido realizados de forma involuntaria. —Oh, esto —dijo revelando una herramienta metálica de jardín con 4 puntas como garras. Estaba haciendo algunas tareas en el jardín, es decir, tenía intención de hacerlas, si quedara tiempo. ¿Tiempo? ¿En un día así? Obviamente avergonzado e incapaz de explicarse, Graff señaló con la herramienta de garras los cadáveres en descomposición. En realidad, ninguno de los animales parecía haber sido devorado, comentó en voz baja, y aquel curioso pitido gutural sonó casi más fuerte que sus palabras. No, confirmó Arthur Emerson con cierto asombro. Entonces extendió el brazo y agarró un grueso cable alargado negro que Graff había pasado por encima de las vigas. Al final del cable había una bombilla que intentó reorientar para iluminar mejor el cuarto. Quizás un tanto vagamente, Arthur Emerson creyó distinguir cierto patrón en la forma en que los cuerpos de las criaturas masacradas eran colocados por el suelo. El siguiente comentario de Graff afinó la vaga percepción de su patrón. Es como una hilera de fichas de dominó en espiral, pero no parece tener ningún significado real. Arthur Emerson estuvo inmediatamente de acuerdo con la oportuna analogía de un laberinto de fichas de dominó, pero, en cuanto al segundo enunciado de Graff, pronto comenzaron a saltarle algunas dudas. ¿Por qué en ese instante? Arthur Emerson levantó la mirada y vio una mancha con una forma extraña, como si fuera de moho o humedad, sobre la pared más alejada. —¿Quiere que limpie este sitio? —preguntó Graff levantando la garra metálica. —¿Qué? No —decidió Arthur Emerson, mientras observaba el informe e invisible terror que parecía haberse arrastrado de su propio sueño y manchado la piedra ante él. —Deje todo exactamente como está —ordenó al viejo y silbante sirviente. Arthur Emerson regresó a la biblioteca y allí comenzó a rebuscar en un estante concreto de libros. Ese estante contenía sus archivos privados de diarios de viaje elegantemente encuadernados que había escrito a lo largo de los años. Sacó uno tras otro, hojeó cada volumen y luego lo volvió a dejar en su sitio. Finalmente encontró el que buscaba, el cual relataba un viaje al centro y sur de Italia que realizó en su juventud. Se instaló en el escritorio y se inclinó sobre las palabras que tenía ante él. Tras leer solo unas cuantas frases, comenzó a preguntarse quién podría ser esa extraña criatura llena de lirismo, ese fantasma, sin duda él mismo, pero en alguna encarnación previa o en alguna extraña otra vida anterior. Spoleto, idus de octubre. Qué maravillas moran dentro de los Vicoli. Cuántas veces podría celebrar aquellas fabulosas calles que forman un laberinto de magia y sueños, y cuántas veces podría ensalzar las ciudadelas medievales de umbrías surcadas por tales calles. Guiándote por pequeños jardines, son callejuelas estrechas creadas para incursiones de sonámbulos. Te abrazan grises muros de altas casas acurrucándote bajo sus tejados de vigas de madera, y bajo innumerables arcos que interrumpen el día monótono con una riqueza de sombras y enmarcan las estrellas de noche en curvas y ángulos caprichosos. El anochecer de los Vicoli, pálidos faroles amarillos,
se despiertan como apariciones en los últimos minutos del crepúsculo, haciendo suyas las calles y permitiendo un encantado, aunque un tanto incómodo, pasaje a aquellos que paseaban por allí.